Como dijimos, el programa La Fe viene por el oír se basa en la palabra de Dios. No son comentarios, no son sermones, no son mensajes, es la palabra de Dios, aquella que llega al corazón de cada persona. Este programa está basado fundamentalmente entonces en escuchar la palabra de Dios, pero tiene 5 pilares fundamentales. El primero de estos pilares que no son negociables en el programa, o sea, es uno de los elementos que definitivamente sí tienen que estar presentes en la implementación de este programa, es oír la Biblia, así de simple, oír la palabra de Dios. Ahora, la Biblia en audio, el Nuevo Testamento completo, desde principio a fin, por ejemplo, en una versión como Dios habla hoy, la versión popular, demora aproximadamente 20 horas. Y usted comprenderá que 20 horas de estar escuchando la palabra de Dios es bastante cansador. No sé si alguien podría concentrarse 20 horas escuchando toda la palabra de Dios. Es difícil. Por lo tanto, entonces, hemos pensado que la mejor manera para desarrollar un programa de este tipo, de escuchar todo el Nuevo Testamento desde principio a fin, o sea, desde Mateo hasta el libro de Apocalipsis, es segmentarlo. ¿Cuál es nuestra sugerencia? Segmentarlo en bloques de más o menos media hora. Parece que es bastante adecuado para una persona, para un grupo de personas, poder escuchar media hora cada semana. ¿Saben ustedes que si el Nuevo Testamento en audio lo tenemos segmentado en bloques de media hora, tenemos aproximadamente 40 bloques de media hora? ¿Ok? Todo el Nuevo Testamento en 40 segmentos o bloques de media hora. Bueno, usted sabe que así en su país como en el mío, el mes tiene 4 semanas. Y por lo tanto, entonces, si solamente escuchamos media hora cada semana y cada mes tiene 4 semanas, aproximadamente en 10 meses habríamos escuchado todo el Nuevo Testamento. O sea, en menos de un año, de manera regular, de manera sistemática, de manera disciplinada, usted, su congregación, sus vecinos, distintos grupos de personas habrían sido expuestos a la palabra de Dios desde el principio hasta el fin, desde el Evangelio de Mateo hasta el libro de Apocalipsis, en menos de un año, completo, cada palabra. ¿Le parece maravilloso? Bueno, lo hemos visto y hemos visto cómo funciona efectivamente. Provee disciplina, permite que las personas sean expuestas a la palabra de Dios y sin duda Dios habla a sus palabras, a sus vidas, a través de su palabra. Entonces, escuchar el Nuevo Testamento. La idea, por lo tanto, implica otro elemento. Si usted es líder de un grupo, no es la idea en que usted predique la palabra de Dios, sino que exponga a las personas a escuchar la palabra de Dios. Claro, hay diversas formas para hacerlo, por cierto. Podrían escuchar media hora de corrido, pero media hora es bastante para escuchar, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que sugerimos nosotros que usted haga? Que se reúna con las personas y que vaya escuchando de a poco durante esa media hora. Por ejemplo, están escuchando el primer capítulo del Evangelio de Mateo. Ahí aparece la genealogía. Eventualmente, dado que el equipo tiene una pausa, incluso los otros equipos también tienen pausa, un botoncito para hacer la pausa, para detener el tiempo de exposición. Después de la genealogía, por ejemplo, hacen una pequeña pausa. Conversan sobre lo que están escuchando y qué están descubriendo ahí. Vamos a volver en el otro módulo sobre ese aspecto nuevamente. Volvamos a la palabra de Dios. La idea, por lo tanto, es que usted y el grupo de personas estén expuestos a escuchar solo la palabra de Dios. Nuestra tendencia a hablar acerca de la palabra de Dios es lo que vamos a tratar de evitar. La idea es que seamos más expuestos a la palabra de Dios y menos expuestos a la palabra del predicador. En los grupos de La Fe viene por el oír, la idea es escuchar la palabra de Dios. El día domingo, usted y su congregación y las demás personas van a ir a la iglesia y se va a exponer la palabra de Dios a través de un mensaje que va a ser fiel a la palabra, que va a conectarlo con su realidad y que va a ser claro la exposición. Pero ese es el día domingo en el sermón. En el grupo, para escuchar la palabra de Dios de La Fe viene por el oír, la idea no es predicar, la idea es solamente estar expuestos a la palabra de Dios y nada más. Y lo más es solamente los comentarios, las preguntas, la interacción que existe entre las personas a partir de lo que están escuchando allí en esa media hora, por ejemplo. Por cierto, si usted quisiera llevar este programa a un colegio,
Los niños podrían estar escuchando 15 minutos cada día, 10 minutos cada día, desde lunes a viernes, 10 minutos de escuchar la palabra de Dios de manera sistemática, en orden, quiere decir esto. Entonces, en aproximadamente 4 meses ya habrían escuchado todo el Nuevo Testamento. Acabo de decir algo interesante, ¿no? La idea es escuchar todo el Nuevo Testamento de manera sistemática, o sea, de principio a fin, sin faltar nada y sin saltar nada. Todos y cada una de las palabras de la palabra de Dios, porque esas van a hablar al corazón de las personas. Entonces, si usted comenzó, por ejemplo, con su grupo un día sábado en la mañana en el Evangelio de Mateo y ha escuchado más o menos media hora del Evangelio de Mateo, eso aproximadamente serían 7 capítulos, los primeros 7 capítulos. La próxima vez que se vayan a reunir, entonces se escuchan desde el capítulo 8 y más o menos media hora va a ser desde el capítulo 8 hasta el capítulo 11. La idea es cortar el capítulo al final y no a la mitad, ¿no es cierto? De ahí entonces, la semana siguiente, que se van a reunir nuevamente, ustedes van a volver a escuchar, pero ¿qué van a escuchar? Lo que sigue a continuación, del capítulo 2 en adelante, y así sucesivamente, cubriendo todo el Nuevo Testamento, desde principio hasta el fin. ¿Le parece interesante? A nosotros nos parece impactante, porque lo hemos visto. Hemos visto iglesias crecer, hemos visto cristianos madurar cuando son expuestos a la palabra de Dios, porque lo que está pasando en este proceso, que es un verdadero proceso espiritual educacional, las personas comienzan a madurar al ser expuestas a la palabra de Dios, porque conocen todo el consejo de Dios. Nosotros, usted ni yo, podemos definir ni determinar a través de qué palabras, a través de qué parábola, a través de qué segmento Dios va a hablar a la vida de las personas. Eso es entre Dios y las personas. Nosotros tenemos que asegurarnos que las personas escuchen todo el consejo de Dios. Hemos visto, y podría contarles cientos, quizás miles de testimonios de personas que han sido expuestas a la palabra de Dios a través de palabras, a través de parábolas, a través de una narrativa, de un segmento, a través de un poema, a través de una imagen del Apocalipsis. Dios les ha hablado directamente a las personas a través de su palabra. Pero como yo no conozco y usted no conoce el trasfondo, la historia, los dramas y las alegrías de las personas, solamente Dios les conoce. Entonces nosotros no podemos definir ni tampoco podemos adivinar pensando, creyendo que este mensaje sí va a hablar a las personas. Porque dado que Dios conoce el corazón y el trasfondo, la historia de esas personas, entonces solamente Dios podría usar una parábola específica e incluso una sola palabra de su palabra para llegar a lo más profundo del corazón de esa persona. ¿Qué palabra? Dios lo sabe. Podría ser cualquiera de ellas. Entonces, por favor, no dejemos ninguna palabra de la palabra de Dios fuera de ser expuestas a las personas. Entonces la idea de esta primera base del programa, de este primer pilar del programa La Fe viene por el oír, es escuchar toda la palabra de Dios desde el principio hasta el fin, de manera sistemática y ordenada. De tal manera entonces que la fe que viene por el oír y el oír la palabra de Dios llegue a lo más profundo de la mente y el corazón de las personas y las cambie y las impacte para vida eterna.